si largamos, porque vamos a grabarlo, como ustedes están viendo, si ninguno de ustedes se opone. Bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos con ustedes. Es realmente para nosotros un honor, un placer estar en contacto, aunque sea visual, en este caso, bueno, con los amigos de Formosa y Misiones. Agradezco en primer lugar a Emanuel y a Valeria por habernos ayudado en la coordinación de este evento o de este encuentro. Esto es para mostrarles simplemente los temitas que vamos a tocar hoy. Está previsto que hablemos hasta las 21 horas aproximadamente, pero no solo nosotros, sino que nos gustaría discutir, y ese va a ser mi rol. Yo no voy a dar ninguna charla, sino que mucho más cómodamente voy a tratar de coordinarlas, de hacer preguntas, bueno, de tratar de que interactuemos. Y fíjense a la izquierda los temas que tenemos previstos para hoy. Cómo secuenciamos los tratamientos y cuál es el efecto a largo plazo de esos tratamientos sobre el sistema inmune. O sea, es una mirada interesante y nueva que va a estar a cargo de Liliana. Después de eso discutiremos. Luego va a seguir Juan con efectividad y seguridad a largo plazo, con los nuevos datos que tenemos de los tratamientos de alta eficacia, que es un tema que también nos importa y nos preocupa. Después vamos a tener, les vamos a mostrar datos del registro de Relevarem, del que ustedes participan, que, como bueno, ustedes muy bien saben, es un orgullo de todos los que participamos, que somos casi 60 médicos o 60 centros, con más de 3.500 pacientes reclutados, y que, como ustedes también saben, está produciendo comunicaciones, pósters y publicaciones internacionales. Así que estamos contentísimos con este proyecto que, bueno, ya dejó de ser un proyecto, sino que es un plan que está en marcha y que da la impresión de que no va a parar. Así que, bueno, eso les va a mostrar Juan. Y finalmente vamos a ver qué aprendimos en el último tiempo respecto a la vacunación para COVID y qué les pasa a nuestros pacientes con esclerosis múltiple, y de eso va a hablar Liliana. Así que tenemos unas 2 horitas de cosas, yo creo, interesantes, o que tratamos de que sean interesantes. Pero lo más interesante también sería escucharlos a ustedes, conocer la problemática local, discutir, etc. Nuestras charlas tienen la idea de ser disparadores simplemente, como para que tengamos intercambio con ustedes, que es lo que Amor, ¿cómo puedo cambiar acá el nombre? No estoy escuchando. No te escucho. No, hay un micrófono abierto. Edgardo, apareces como muteado, ¿sabes? Sí. Sí. Ahora o sea, sí. no se escuchó nada de lo que dije. No, los sí. últimos 15 segundos. Ok, bueno. Entonces, el programa lo tienen ahí a la izquierda. Creo que eso lo escucharon. Sí. Bien. Y entonces, además de agradecerles a ustedes, también quiero agradecerles a estas compañías que están abajo, que nos ofrecen o nos acompañan con lo que son las conexiones y el sustento de todo el armado de estas reuniones. Obviamente las presentaciones son nuestras, las compañías no tienen ninguna intervención en los contenidos, así que la idea es que, además de la neutralidad mayor posible que tendremos en nuestros discursos, también tenemos la libertad absoluta de opinar y decir lo que queramos. Se supone que no tenemos absolutamente ningún
conflicto de interés, o mejor dicho, los que tenemos los declaramos acá y podemos opinar de lo que queramos con absoluta libertad. Finalmente, quiero contarles que este contenido de la charla de hoy, que está siendo grabada, la van a tener ustedes disponibles en Portalem, que es nuestro portal de esclerosis múltiple. Ahí abajo a la izquierda está la dirección, que no es nuestro, o mejor dicho, es nuestro y de todos ustedes, porque, como ustedes muy bien saben, están invitados a subir sus comentarios, además de consultarlos, sobre todo en lo que es bibliografía al día en esclerosis múltiple, pueden ustedes subir sus materiales, sus presentaciones, o los trabajos que hayan hecho y quieran tener visibilidad para Latinoamérica. Ustedes pueden hacerlo, están invitados a hacerlo, y será un honor recibir más cosas de todos ustedes para que sean visibles en Latinoamérica, ya que tiene un tremendo impacto, por suerte, este portal en lo que es el mundo de la esclerosis múltiple. Así que, para terminar, quiero presentar a Liliana, que seguramente la mayor parte de ustedes la conocen, no miré quién es ahora el auditorio, pero por si alguien no la conoce, Liliana Patruco es neuróloga, se dedica exclusivamente a la atención de pacientes con esclerosis múltiple desde hace muchos años. Trabaja en el servicio de neurología del Hospital Italiano, en el área en la sección de esclerosis múltiple, y bueno, para quienes la conocen saben que tiene mucha experiencia y además un gran sentido didáctico. Pero repito, por último, es importante que interrumpan ustedes, si quieren, a los expositores durante las charlas, o después de cada charla, que bueno, haremos preguntas y discutiremos cosas. Así que, Liliana, adelante, muchas gracias. Y vamos con tu primer charlita. Bueno, gracias. Bueno, siempre es un placer compartir con ustedes estas actividades, y espero que se genere una linda discusión. De lo que vamos a hablar en los siguientes minutos es esto de inmunorregulación en esclerosis múltiple, secuenciación de tratamientos, no yendo en detalle en cada uno de ellos, y obviamente qué es lo que ocurre con el impacto que los tratamientos tienen en el sistema inmune, y si la respuesta de los tratamientos a la medida en que transcurre el tiempo y los pacientes envejecen tienen el mismo impacto que cuando los iniciamos. Entonces, a manera de introducción, y esto es simplemente para posicionarnos donde estamos ahora, hay una gran disponibilidad de fármacos que se usan para tratar a la esclerosis múltiple, y para ello y para indicar de todo este arsenal de medicamentos que tenemos, el que sería beneficioso para el paciente, tenemos que recurrir a esto de lo que hablamos siempre, que son aquellos factores que nos van a estar hablando de cuán agresivo puede ser el comportamiento de la enfermedad, y después nosotros tenemos que mirar si es muy activa o no tan activa la enfermedad, para decidir entonces cuál es la terapia más apropiada a seguir. Esto es para introducirnos y ver cómo clasificamos o cómo pensamos a los distintos medicamentos que usamos en esclerosis múltiple hoy en día. Acuérdense que están los que llamamos de terapia de mantenimiento o escalamiento y la terapia de reconstitución inmune, que dentro de los primeros hay algunos con un efecto inmunomodulador, como interferón beta o acetato de glatiramel. El resto son inmunosupresores: fingolimod, dimetilfumarato, teriflunomide, natalizumab y ocre, y los llamamos terapia de mantenimiento o escalamiento porque la efectividad de estos fármacos se va a mantener
mientras se los estemos administrando al paciente. Y por el otro lado tenemos a estos fármacos o estas terapias de reconstitución inmune, como por ejemplo lemtuzumab o cladribine, que la diferencia o la ventaja que tienen es que lo damos durante un periodo acotado del tiempo y después el efecto de ese fármaco continúa más allá de ese periodo inicial en que lo hemos administrado. Entonces son dos tipos de mecanismo de acción o de forma de pensar a los tratamientos que es diferente. Y como recién decíamos, para decirlo o para recalcarlo en forma sencilla, las distintas drogas que usamos para el tratamiento de la esclerosis múltiple funcionan a través de la inmunomodulación o de la inmunosupresión. Dijimos que la mayor parte de los fármacos son inmunosupresores y eso quiere decir que van a provocar una depresión o una reducción de poblaciones específicas de células del sistema inmune. Y obviamente que este impacto que tienen persiste incluso después de haber suspendido ese tratamiento. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a pasar de un inmunosupresor a otro, tengamos en consideración el tiempo en que tardan, por ejemplo, en recuperarse las poblaciones linfocitarias, para no agregar un efecto que puede ser deleterio cuando todavía no lograron repoblarse toda esa cantidad de linfocitos, que es uno de los principales blancos sobre los cuales actúan estos fármacos. Y cuando hablamos de inmunosupresor, decimos que los inmunosupresores son aquellos capaces de producir una linfopenia significativa, y eso es un aspecto importante porque sabemos que estos inmunosupresores van a provocar linfopenia y nosotros tenemos valores aceptables o tolerables de linfopenia. Recuérdense que, por ejemplo, con el uso de fingolimod, nuestro límite de seguridad son los 200 linfocitos. En el caso de dimetilfumarato, entre los 600 y los 900, sobre todo porque lo que se ha visto es que, y hablando específicamente de dimetilfumarato, cuando los niveles de linfopenia están por debajo de esos rangos de seguridad y persisten en el tiempo, es un factor claro que aumenta el riesgo de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva. O por ejemplo, en el caso de fingolimod, el sostener un conteo por debajo de 200, sobre todo en pacientes de edades más avanzadas, y eso significa alrededor de los 50 años, también es un factor de riesgo para desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por eso es que decimos que estos inmunosupresores se pueden asociar con infecciones oportunistas o también con malignidades, o, y esto ha sido demostrado, puede reducir la respuesta a las vacunas, e incluso con algunos fármacos, como después vamos a discutir en la última parte de la actividad que tenemos para el día de hoy, también puede disminuir la respuesta a las vacunas contra COVID. Si hablamos de estos potenciales riesgos de inmunosupresión continua, siempre es importante tener en cuenta sobre qué poblaciones van a estar actuando, porque en base a ello es el tipo de infección que más comúnmente puede verse asociada. En el caso de la neutropenia van a incrementarse sobre todo el riesgo de infecciones por bacterias gram negativas y hongos. Cuando se produce esta depresión o esta disfunción linfocitaria, como dijimos recién, aumentan el riesgo de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva, aumentan la incidencia de infecciones herpéticas, varicela zoster,
toxoplasmosis, criptococosis, ambos se vieron o hay descripciones con el uso de fingolimod, y por supuesto infecciones por micobacterias, que es reactivación de infecciones previas, por eso siempre el screening para descartar una tuberculosis activa antes de iniciar con estos fármacos. O bien trastornos de la inmunidad humoral, y en estos casos incrementan sobre todo el riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas. Y lo que decíamos antes, una supresión continua de los linfocitos B va a traer asociada una menor respuesta humoral a la vacunación. Y obviamente estos, o el uso continuo de estos inmunosupresores pueden incrementar el riesgo de desarrollar algunas malignidades. Y es para eso, y esto es importante, que siempre, una vez que hemos decidido el tratamiento, tengamos ya en mente cuál es nuestro plan de mitigación del riesgo. Por supuesto, más allá, y esto es al inicio de haber confirmado el diagnóstico, y por supuesto tener la resonancia, que no nos dice solamente que tiene esclerosis múltiple, sino cuán activa o no tan activa, agresiva o no agresiva es la enfermedad. Tenemos que obviamente estar seguros que esa mujer no esté embarazada, y tenemos que realizar serologías para JC, si es que tenemos pensado iniciar con natalizumab, a HIV por supuesto, hepatitis B y C, por reactivación de infecciones crónicas o curadas, tanto de hepatitis B cuanto de hepatitis C, varicela zoster, sífilis. Nosotros no tenemos en Argentina cuantiferón, por eso es que recurrimos siempre a PPD, la placa de tórax, y la consulta con un médico clínico. También, y más recientemente en las mujeres, se recomienda el examen ginecológico, y eventualmente, de no haber recibido la vacunación cuando eran chicas, la vacuna para HPV, porque también estos inmunosupresores pueden reactivar estas infecciones, y vieron que eso se asocia a una mayor posibilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. Que el paciente tenga todo el plan de vacunación que corresponde, y eventualmente vacunar contra la hepatitis B, que la mayoría no la tiene, porque eso siempre está reservado para personal de salud fundamentalmente, que son los que tienen más riesgo. Y si, por ejemplo, estamos planeando iniciar tratamiento con una lemtuzumab, porque las características de la enfermedad en ese paciente así lo ameritan, recomendarles que por lo menos un mes antes empiece con evitar todo lo que es la ingesta de carnes rojas o incluso de pescados que no estén adecuadamente cocidas, o la ingesta de lácteos no pasteurizados. Todo esto nos contribuye o forma parte de nuestra estrategia de mitigación del riesgo. Bueno, por supuesto, mientras estamos con el tratamiento, tengamos en cuenta continuar, en el caso del lemtuzumab, durante por lo menos un mes, estos cuidados en la alimentación, la profilaxis que se hace para herpes con aciclovir, cuando iniciamos el tratamiento y durante un mes, y también en el caso de cladribine, cuando vemos que el conteo linfocitario está por debajo de 200, la recomendación también es aciclovir a las dosis habituales. Y en la medida en que hemos iniciado el tratamiento, los análisis de sangre, fundamentalmente ver los niveles de leucopenia que tienen para saber si podemos continuar y no aumentamos este riesgo. Funciones tiroideas, fundamentalmente en el caso de alemtuzumab o cladribine, para detectar precozmente las autoinmunidades secundarias que se asocian al uso de alemtuzumab, como la patología tiroidea, la patología renal o bien la plaquetopenia. Resonancias, por supuesto, no solamente para el control de actividad, sino en el caso específico de natalizumab,
cuando tenemos los títulos más elevados y estamos extendiendo el tratamiento más allá de los 2 años y aparece algún síntoma que puede ser sospechoso, para confirmar o descartar su presencia. Control siempre de embarazos, porque tenemos que considerar que muchos de ellos no pueden ser utilizados durante el embarazo, entonces determinar el momento adecuado o planear el embarazo de la mujer, y siempre el screening para los cánceres que más comúnmente podemos ver asociados al uso de estos fármacos, que son cáncer de mama, cáncer de cuello de útero o la patología tumoral de piel, sobre todo asociado a fingolimod, siponimod o aquellos que tienen las mismas características en cuanto a funcionalidad. Pero todos estos pacientes, una vez que empezamos el tratamiento, van avanzando en su enfermedad. Podemos hacer cambios o hacemos secuenciaciones en base a la respuesta, pero sabemos que la enfermedad avanza y avanza también la edad de los pacientes, que se van poniendo más viejos, lo cual es normal, y tenemos que considerar además cuál es el impacto de la edad sobre los tratamientos que reciben los pacientes. Y este es un estudio interesante que se hace en Estados Unidos, y que fue publicado hace 2 años, en donde se toma una foto, ¿no? En este día, que es el día de prevalencia, cómo está distribuida la totalidad de la población de personas con esclerosis múltiple. Y lo que se vio es que un porcentaje o el mayor porcentaje, ya sea tanto de hombres como de mujeres, los encontrábamos agrupados entre los 55 y los 65 años. Y es entonces que tenemos que empezar a prestar más atención en cuanto a decisiones de qué hacemos con los tratamientos. ¿Van a responder igual o no van a responder igual? O eventualmente, cuando hacemos diagnósticos de esclerosis múltiple, lo que llamamos late onset o comienzo tardío, acerca de si los fármacos, a diferencia de lo que ocurre en un paciente joven, también pueden ser seguros para estos con edades más avanzadas. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que vemos en los jóvenes, en donde desde el punto de vista clínica predominan las recaídas o la actividad inflamatoria en la resonancia magnética, en los pacientes más viejos ya tenemos que la inflamación está compartimentalizada dentro del sistema nervioso central, que el comportamiento clínico es diferente, porque las recaídas ya no son tan comunes, y lo que podemos ver en muchos de ellos es que va progresando en forma lenta esa discapacidad. Y algunos pueden todavía tener actividad clínica, y que en la resonancia ya no vemos tanta actividad inflamatoria, por lo menos con el gadolinio. Sí tenemos actividad inflamatoria meningea, por supuesto, y que las lesiones se vuelven lentamente expansivas y confluentes. Y obviamente esto es todo lo que está ocurriendo, ¿no? Desde que el paciente inicia su enfermedad siendo joven, en la medida en que aumenta en años la evolución de la enfermedad y aumenta en años la edad del paciente, y terminan ingresando más tarde o más temprano a las formas progresivas de la enfermedad. Y además, cuando estos pacientes se van poniendo más viejos, hay todo un fenómeno de inmunosenescencia que está relacionado con el impacto de la edad sobre las células del sistema inmune. Y van a conformar este nuevo término que empezó a forjarse hace no tantos años atrás, en donde, a diferencia de lo que pasa cuando la persona es joven, la involución del timo, la disminución en cuanto a las poblaciones linfocitarias, el estrés oxidativo, el daño a nivel de ADN que ocurre, que normalmente está relacionado con la edad, en que disminuye la cantidad de linfocitos de memoria. Por eso es que también las personas de edades más avanzadas son más susceptibles
a desarrollar infecciones, más aún si lo estamos tratando con fármacos inmunosupresores. La secreción de interleuquina 6 o la proteína C reactiva que van a generar un proceso inflamatorio crónico a nivel periférico. Y en realidad es bastante poco lo que sabemos acerca de qué hacer cuando los pacientes se van poniendo más grandes. No solo qué hacer en cuanto a cómo iniciar los tratamientos, porque si ustedes se fijan, la mayor parte de los ensayos clínicos, tanto los que se hicieron en formas RR, cuanto los que se hicieron en formas progresivas de la enfermedad, ya sea secundarias progresivas o primarias progresivas, lo hacen en grupos de pacientes que son relativamente jóvenes y son muy pocos aquellos en que incluyeron a personas de más de 55 años para ver cuál era la respuesta a los tratamientos. Y aquellos que incluían a pacientes de más de 55 años, ese grupo de edad más avanzada tampoco era el más representativo. Y en realidad lo que sabemos bien, y esto es un metaanálisis que es muy interesante, fíjense, primero mirando todos los trials que se hicieron utilizando distintas formulaciones de interferones, y esto tiene que ver con la edad de los pacientes, son mucho más efectivos cuanto más joven es el paciente. Y si miramos a todas las drogas que se usan para tratar a personas con esclerosis múltiple, nuevamente vamos a ver que la mayoría de ellos funciona. Cuanto más joven es el paciente, cuanto más rápidamente empezamos a tratarlos. Y en la medida en que va avanzando la edad de ese paciente, dejan de ser efectivas, no solamente mientras los estamos administrando, sino también cuando planteamos una nueva incorporación. Y si miramos, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con la edad y el riesgo de las terapias de alta eficacia, y esto es un subanálisis que se hizo de los estudios AFIRM y Sentinel, que son de natalizumab, en aquellos pacientes que tenían edades más avanzadas, el impacto de natalizumab, tanto sobre las recaídas cuanto sobre la discapacidad, no fue realmente significativo. Y además, incrementamos el riesgo, como decíamos antes, de desarrollar casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva, porque además del antecedente de inmunosupresión previa, que esto es relativamente menos frecuente hoy en día, y con una duración de un tratamiento de más de 2 años, que es de lo que clásicamente siempre hablamos, se le agrega también la edad más avanzada de los pacientes. Y por el otro lado tenemos que tener en cuenta que estos pacientes de edades más avanzadas además van a tener comorbilidades que también vamos a tener que tener en cuenta al momento de decidir iniciar una terapia o de evaluar la respuesta de estos fármacos. Y fíjense que cuanto más viejos son los pacientes, aumenta sobre todo el riesgo de infecciones, y siempre van a ver que se repiten prácticamente las mismas, que es la reactivación de infecciones herpéticas o por varicela zoster. En el fingolimod, el tema de la hipertensión arterial, en el caso de alemtuzumab, también las infecciones aumentan significativamente con la edad de los pacientes. Algo similar ocurre también con cladribine. Algo similar ocurre también con ocrelizumab. Y además, el cuidado es que cuando no utilizamos ocrelizumab de inicio en un paciente, sino secuenciando el fármaco que venía recibiendo anteriormente, tenemos que tener en consideración que puede estar acarreando riesgo del LMP del fármaco previo. Y la mayor parte de los casos de ocrelizumab que se han visto de LMP eran de pacientes que venían de una terapia previa, en muchos de los casos era
fingolimod, o que recientemente se comentó el caso de un paciente que inicia tratamiento con ocrelizumab, tenía más de 70 años, ¿no? Con lo cual ya, bueno, discutimos un poco la indicación de ese fármaco en un paciente con esa edad y que desarrolla rápidamente un caso de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y además dijimos que a todos los pacientes tenemos que asegurarnos que su plan de vacunación esté completo, y en algunos tenemos que además vacunarlos específicamente contra ciertas cosas, y en la medida en que avanza la edad, la respuesta a las vacunas también disminuye. Y esto es independiente del fármaco que estemos usando, porque acá no estamos relacionándolo con la medicación. Y entonces uno dice, y tal vez será razonable que en un momento dado yo me plantee suspender el tratamiento en estos pacientes, y esto es un trabajo que se publica el año pasado, en donde lo que se vio era qué pasaba si se discontinuaba el tratamiento en pacientes que tuvieran más de 50 años, pero con inactividad de la enfermedad. Y lo que se vio es que tanto los que detuvieron, ¿no?, que son estos acá con la línea punteada colorada, cuanto los que los suspendieron, no mostraban diferencias en cuanto a recaídas, en cuanto a discapacidad, siempre y cuando hubieran tenido 3 años de estabilidad clínica y también imagenológica previa. Uno puede plantearse, algunos lo que sugieren es hacerlo entre los 60 o los 65 años, pero probablemente en algún momento debamos de pensar en suspender las terapias en estos pacientes. Entonces, es interesante cómo se van modificando las discusiones a lo largo del tiempo. Hace años atrás discutíamos la conveniencia o no de iniciar un tratamiento lo más precozmente posible en pacientes con esclerosis múltiple. Hoy en día ya eso lo tenemos absolutamente claro. Después planteábamos si drogas de alta eficacia, y hablábamos de los anticuerpos monoclonales, los podíamos utilizar en un paciente naive. Hoy en día sabemos que si la enfermedad es lo suficientemente agresiva, por supuesto que lo podemos hacer. También hemos aprendido cómo manejar todos estos fármacos durante el embarazo. Y ahora se nos plantean nuevos desafíos, ¿no?, relacionados con el paciente va envejeciendo, el sistema inmunológico de los pacientes también va envejeciendo, van a ser menos efectivas los fármacos, y entonces a mí me parecía que hay cosas que todavía tenemos que pensar y discutir, y yo la verdad no tengo obviamente todas estas respuestas, en qué momento el riesgo de los tratamientos empieza a superar los beneficios. Sabemos, esto sí, que los pacientes a medida que envejecen, la prevalencia de los efectos adversos asociados al tratamiento aumenta, además de lo que le sumamos el impacto de las comorbilidades, que la inmunosenescencia y este fenómeno de inflammaging en la evolución y en la respuesta al tratamiento, por supuesto que tiene un impacto y hace que sean menos efectivos. Y en este momento hay 3 ensayos clínicos en curso que están enrolando pacientes de edades más avanzadas, y esto significa arriba de 55 años, para ver si podemos llegar a decir que puede considerarse o que puede ser apropiado suspender los tratamientos sin por hacerlo impactar negativamente en la evolución de la enfermedad de ese paciente. Y les agradezco muchísimo el haberme escuchado. En la medida que me pongo más grande, por no decir vieja, habitualmente ahora, viste, me tocan estos temas entre la menopausia, qué pasa cuando el paciente se pone viejo,
no sé, me parece que me están haciendo un bullying etario. Claro, es un pero bueno, mensaje subliminal, sí, es un mensaje subliminal, vos lo dijiste, Bueno, Juan, pero tenés te salió razón. muy bien, muchas Bueno, gracias. gracias. Y yo creo que sería muy interesante escucharlos a ustedes, ¿no? Sobre este tema de los cuidados que tenemos que tener cada vez mayores con las nuevas drogas y a medida que pasa el tiempo en estos pacientes tratados, ¿no? Si somos capaces de, yo diría, de monitorearlos a todos ellos como se debe, si esos pacientes tienen acceso a ese monitoreo. No sé, me gustaría saber qué infección, o qué tasa de complicaciones o de infecciones han tenido ustedes, si es que las tuvieron, Sí, con estos medicamentos. Emanuel, hiciste un trabajo a partir de relevar con infecciones en pacientes con esclerosis múltiple que está buenísimo, estoy esperando que lo publiques. De paso ahí le revolé una patadita. Apagó la cámara. Sí, yo siempre tengo, desde el papel que me toca desempeñar, ¿no? Como médico neurólogo general, la verdad es que siempre me siento seguro al momento de indicar terapias, independientemente de la eficacia y el perfil de seguridad que tengan, porque al estar todo tan protocolizado y al estar sustentado por tanta evidencia, y al haber siempre, como les digo, ¿no? Un protocolo y un checklist de acción, yo creo que siempre que uno haga lo que los expertos y la evidencia sostiene, eso generalmente nos asegura un perfil de seguridad que a mí siempre me deja tranquilo. Yo les reitero, ¿no? Como no experto que soy, como neurólogo general que soy, he indicado, creo, todas las terapias para la esclerosis múltiple. Me he enfrentado a escenarios diversos, como el que siempre es un dolor de cabeza y que mencionaba Liliana. Digo, un dolor de cabeza para mí, que es el paciente añoso con esclerosis múltiple, y de hecho el paciente anciano, ¿no? Con diagnóstico, con primo diagnóstico de esclerosis múltiple, que me ha tocado hacerlo 2 veces. Pero bueno, siempre hay alternativas, siempre hay respuestas, depende muchas veces del paciente también. Vos mencionabas, Edgardo, alguna cuestión relacionada con el acceso. En una provincia con más necesidades básicas insatisfechas como la mía, a veces la localización geográfica supone un problema. Sí. Aunque les suene raro, hay localidades muy alejadas que con malas condiciones climáticas los pacientes a veces no pueden salir de un determinado lugar y llegar al control. Eso también influencia mucho, al menos en mí, el uso de terapias eventualmente de reconstitución inmune que aseguran más tiempo de efecto sin la necesidad de estar el paciente tratándose continuamente. Así que creo que la clave es identificar al paciente, seleccionarlo y tomar decisiones basadas en en realizar un tratamiento individualizado. Pero bueno. Mi pregunta, Emanuel, sí, está muy bien lo que vos decís, ¿no? Pero yo iría un poco más allá. Si bien hay algunos fármacos cuyos laboratorios nos proveen de ese monitoreo, como es el caso de Alemtuzumab, ¿no? A quienes les hacen mensualmente los estudios. Mi pregunta es si con el resto de los medicamentos en los que no existe tal monitoreo formalizado y donde en gran parte depende de lo que el paciente haga, digamos, o cumpla con nuestros requerimientos. No sé, yo siempre tengo en la cabeza pacientes en los que digo, este paciente se estará haciendo el estudio, se lo habrá hecho, no me lo mandó. ¿No creen ustedes que teniendo en cuenta estos riesgos de los que nos habló Liliana, ¿no? Tal vez no sería importante tener monitoreos más formales o buscar la forma de que el resto de los pacientes que no tienen esa facilidad tengan sistemas de alarma o recibamos nosotros alguna garantía de que esos pacientes están siendo
se están chequeando, se están haciendo sus análisis de sangre por lo menos, o están haciendo, qué sé yo, yendo al dermatólogo una vez por año, no sé, esas cosas se me ocurren, ¿no? Si es que realmente tenemos un verdadero control de los efectos colaterales a largo plazo y a mediano plazo. No sé cómo es eso, no sé qué piensan ustedes. Para mí ese es un desafío en este momento, ¿no? En el que, bueno, de vuelta, usamos medicamentos con más riesgo, durante más tiempo, en pacientes más viejos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo Edgardo, fui perfeccionando con el paso de los años esas falencias, ese desafío que vos mencionás. Me fui armando mi protocolo y mi cuadro de alarmas. Lamentablemente, en mi caso, ¿no? Recae mucho en mí el trabajo de hacer el llamado, el correo electrónico, la llamada telefónica. Una gran limitante, una gran ventaja a veces es la tecnología. Todos nosotros sabemos que existen aplicaciones, ¿no? para pacientes con esclerosis múltiple que tienen sistemas muy lindos e intuitivos de alarmas para los controles, pero también sabemos que hay pacientes, bueno, esto a mí me pasa un montón, que tienen un acceso no nulo, pero muy limitado a la tecnología y que hay que usar el teléfono de línea y llamarlos. Sí, sí. Pero bueno, a veces en eso también está bueno tener al menos yo eso lo siento como falencia en el papel que me toca desempeñar. Me hace falta a veces un equipo de personal no médico que se encargue de esto, ¿no? Sí, absolutamente. Que excede por ahí al de la secretaria, ¿no? Que da los turnos. Hace falta una persona, yo no sé cómo se llamaría. Claro, Me las hace falta famosas... Guillermo. Las famosas MS NERS, ¿no? Yo creo que también, y esto es así como un comentario, a veces es muy difícil cuando se siguen o se controlan a muchos pacientes que vos o que nosotros como médicos tengamos en la cabeza, se tiene que sacar sangre, se tiene que hacer la resonancia, porque eventualmente todo el tiempo nos estarían sonando alarmas y recordatorios de lo que tenemos que hacer en cada paciente, y la verdad que, y eso por lo menos en todas las que son los recordatorios o alarmas, en las historias clínicas electrónicas y con la experiencia que se hizo, el médico se termina, digamos, hartando y directamente no les presta atención. Entonces, lo que yo siempre planteo es, vos le decís a un paciente, mire, señora, usted va a empezar tratamiento con natalizumab. Bueno, sepa que cada 6 meses tiene que hacerse los análisis de JC, que vamos a hacer sus resonancias anuales y que ante la aparición de algún síntoma que llame la atención o una recaída, ahí me tiene que consultar. Yo eso lo hago con muchos de los pacientes. Cada uno de ellos es como que sabe en qué momento se tiene que hacer los controles y demás, y eventualmente, porque tienen que hacerse cargo del tratamiento, son ellos que me avisan, el mes que viene ya tengo la resonancia, o ya me hice los análisis de sangre y yo lo que hago es mirar el análisis de sangre, decir que está ok o no está ok y mirar la resonancia. A veces creo que queremos asumir muchísimas responsabilidades en el control, y me parece bien que lo tengamos, pero al paciente hay que involucrarlo, porque no es una criatura y entonces tiene que saber riesgos de su tratamiento y cómo se tiene que monitorear y cuidar. Y eventualmente ser ellos los que nos avisen a nosotros. Pero bueno, es mi opinión nada más. Sí, Liliana, pero hay pacientes que se comportan como criaturas. Obviamente no. Perdón. Sí. No. Adelante. Sí, ¿qué nos querías decir o contar? No, me parece que era... No, que yo estoy también de acuerdo con lo que yo, Valeria. Vale. Sí, se te escucha un ¿Se poco escucha? medio entrecortado, dale. Tengo como un delay. Sí. Yo también comparto tu opinión, Liliana. Yo particularmente con los pacientes como una responsabilidad compartida, ¿no? Explicarles los pros y los contras de la medicación
Sí. y que también ante cualquier cosa, la mayoría de los pacientes manejan WhatsApp, te avisan. Por supuesto. Nosotros en Formosa tenemos lo mismo que planteó Emma, para ir pacientes que viven lejos, que llueve y no pueden salir, pero me parece sí importante esta comunicación y el vínculo que hay que entablar con el paciente, pero también hacerlo parte del tratamiento. Por ¿No es cierto? supuesto. Me parece. Por supuesto. Ustedes, yo siempre digo, ese modelo paternalista, yo no soy la mamá de mis pacientes y ustedes tampoco son los papás de los pacientes. Hoy el modelo cambió muchísimo y la idea es tener un paciente que esté informado, que sea proactivo y que participe del tratamiento. Es él quien lo está haciendo. Eso me parece a mí. Sí, de todos modos, yo creo que el nivel sociocultural de muchos de nuestros pacientes no es el mismo que el nivel sociocultural europeo, norteamericano, con el que se hacen esas teorías, digamos, ¿no? Y yo creo que en nuestra región hay un cierto riesgo de subvaloración de efectos adversos. Por ahí, no con el caso de natalizumab, porque son pacientes que una vez por mes lo vemos, que vienen a infundirse, que vemos su laboratorio, etc. Estaba pensando más vale en medicamentos orales, en los que a veces uno hace la receta o el paciente consigue hacerse la receta por su clínica o quien fuere, y son pacientes que yo creo que no siempre cumplen con, es una impresión, no tengo ninguna evidencia, pero que con esos pacientes es especialmente mayor, creo yo, el riesgo de que no cumplan adecuadamente el monitoreo. Aquellos pacientes que toman medicación oral, sobre todo. No sé, yo veo por ahí cierto riesgo, ¿no? Cierto riesgo. De todos modos, creo que hay Pero, algo que a mí me parece interesante, que esto cuando vemos los ensayos clínicos y vemos la vida real, decimos, bueno, pero no conocemos la seguridad en estos pacientes que van envejeciendo, que van agregando comorbilidades, que hace un par de años no los conocíamos, pero hoy ya sí son pacientes más grandes. Y da la sensación, o por lo menos a mí particularmente, de los distintos estudios que se van publicando actualmente, que nadie explotó. Es cierto que no lo No, tenemos eso tan no. en claro, pero no es que pasaron cierta edad y los pacientes que venían usando Fingo hoy hacen o aumentan la frecuencia, la incidencia de neoplasias, lo mismo para cladribina, lembruzumab, es decir, sin dudas que uno no va con este mensaje de decir, y no, queríamos los datos, hoy empezamos a tener datos, y no es que nos encontramos con un escenario totalmente distinto al que teníamos hace 5 o 10 años o que salían de los ensayos clínicos. Sin dudas que es muy positivo, y esto más que nada desde el mensaje por ahí a veces que justamente nosotros intentamos ir en contra, que es el alarmista de estos medicamentos, manejarlos o al paciente meterlos en una burbuja del trial y estar pidiéndoles evaluaciones dermatológicas, funcionales respiratorias, vacunarlos contra todo, tenerlos en esa burbuja, porque da la sensación de que hoy la evidencia no muestra que tengamos que hacer eso. No sé ustedes cómo lo viven en su práctica con los pacientes que van envejeciendo usando estos medicamentos, o nos hemos encontrado con los pacientes más grandes usando Alemtu o Fingo, que empiezan a cambiar drásticamente el perfil de seguridad a lo que conocíamos. No da esa sensación, de hecho Yo, Juan, comparto que tengo la misma sensación. A mí les confieso, ¿no?, que toda la evidencia al respecto, por ejemplo, de esta complicación potencial de los tratamientos inmunosupresores en relación a neoplasias, es algo que a mí siempre me hace mucho ruido. Yo, si bien es cierto que no veo problemas en relación con eso, siempre se me pasa por la cabeza la idea de que en realidad esa conclusión la podría sacar dentro de una generación más, digo, 2 o 3 décadas más, para analizar concienzudamente el riesgo en relación a lo oncológico, digo, ¿no?, de estos tratamientos. Pero lo cierto es que la evidencia hasta ahora me deja muy tranquilo, ¿no?, la evidencia actual. Sí, sí. Bueno, de hecho yo siempre una de las preocupaciones que tenía en pacientes con NMO, ponele que estás con azatioprina y bueno, Claro. está muy bien y vos se la seguís dando y dando,
mi preocupación siempre era, ¿y si voy a aumentarle la incidencia de cáncer en este paciente? Y sin embargo vos ves hoy en día, después de satioprina, hace millones de años que se utiliza, y vos lo que ves es que en personas con NMO o con otras enfermedades reumatológicas realmente no aumentó de una manera que te preocupe o que te decida o que vos tomes otra decisión, aumentar el riesgo de enfermedades oncológicas. Creo que es algo que uno tiene que saber, que esa potencialidad existe, por supuesto, para no dejar de monitorear o controlar a los pacientes, pero como muy bien dijo Juan, no tiene que frenarnos al momento de tomar una decisión, ¿no? Y me parece que el punto central en esto de la inmunosenescencia, el envejecimiento, es la utilidad, la efectividad. Sí, Creo que en esto de planteo de seguridad, efectividad, el punto central está en el de si realmente estamos consiguiendo alguna efectividad en el uso en estos pacientes que van creciendo, que van agregando comorbilidades, que el propio envejecimiento les va generando un deterioro que va más allá de la enfermedad, y si estos medicamentos tienen algún sentido en esa población por el mecanismo de acción, porque entendemos que es un mecanismo de acción limitado. Creo que ahí me parece está el gran desafío en las poblaciones que van envejeciendo por parte de los medicamentos, el demostrarnos que están frenando o están teniendo un efecto beneficioso y que ya no hemos perdido la ventana en estos pacientes y realmente no tiene sentido que los usemos. No sé, a mí me parece que el tema de seguridad siempre lo ponemos en la mesa, lo charlamos, lo discutimos, pero creo que el driver más duro en esta población es realmente si los medicamentos tienen un rol desde el lado de la efectividad. Sí. Que además, un comentario más y ya termino y listo. Yo más de una oportunidad en pacientes que tenían más de 55 años y que venían muy estables y demás, suspendí el tratamiento, ¿sí? Después de discutirlo con el paciente. Por supuesto que no te quedas tranquilo, y de hecho lo seguí con resonancias, que es mucho más sensible que la clínica, y en más de una oportunidad me encontré con aparición de nuevas lesiones y yo volviendo a poner el tratamiento. Con lo cual uno a veces dice, indudablemente seguía funcionando o tenía un impacto, por lo menos en la actividad de la enfermedad. Entonces yo creo que estos ensayos clínicos van a ser interesantes, me van a decir, tal vez lo puedes suspender y demás, porque ya no va a funcionar igual que antes, pero eso no te da ninguna garantía de que la enfermedad no pueda volver a reactivarse más adelante. Sí, pero yo quisiera recalcar que estamos hablando, creo, ¿no?, sobre todo de medicamentos inyectables, o sea, en pacientes que tienen formas estables de la enfermedad, que siempre tuvieron una enfermedad, digamos, leve a moderada. Creo que hablamos de eso, ¿no? Los más viejos que uno tiene en la corte ahora y demás son aquellos que, ponele, tienen 60 años ahora y que empezaron hace 1000 con, no sé, con un inyectable y demás. Los nuevos, los jóvenes que tenemos ahora, que empezaron con terapia más activa, todavía nos falta un montón de años para saber qué es lo que va a terminar pasando con ellos en cuanto a poder generar más evidencia local, me parece a mí. Sí, sin duda. Bueno, yo como moderador o lo que fuera que soy, me veo en la obligación de suspender esta discusión y pasar a escucharlo a Juan en lo que es, en los datos que tenemos de efectividad y seguridad a largo plazo en tratamientos de alta eficacia. Así bueno, que Juan... gracias. Gracias, Doc, por el espacio. Sí, un sí, poco... perdón, sí. no te presenté y por si alguno no conoce a Juan Rojas es también especialista en esclerosis múltiple, se dedica solo a la atención de pacientes con esclerosis múltiple desde hace muchos años. Juan trabaja en el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires y además de eso en la sección de esclerosis múltiple de la clínica del Hospital Universitario CEMIC. Así que, Juan,
adelante, ahora que estás presentado. Gracias, Doc. Sí, un poco es esto, ¿no? Es el tema de la efectividad a largo plazo de los tratamientos de alta eficacia, esto de verlos a 10, 15, 20 años, o los datos que tengamos en el paciente. Y un punto que siempre surge tiene que ver con esto de definir las terapias de alta eficacia. Si bien puede ser una definición arbitraria, hoy tenemos dentro de este esquema mental cuáles son los tratamientos de alta eficacia. Por ahí uno de los puntos que siempre nos genera conflicto es cuáles son los pacientes altamente activos en los cuales pensamos estas terapias de alta eficacia. Hoy no hay una definición de ese paciente altamente activo. Tomamos algunos de los datos de los ensayos clínicos, tomamos algunos datos de los estudios de historia natural que los ven para atrás y dicen si un paciente después de 5 años de haber comenzado la enfermedad tiene un EDSS de 6 o más, es un paciente agresivo. Y si a ese paciente al comienzo de la enfermedad tiene 2 o más recaídas en el año previo, o tiene 3 recaídas en los 2 años anteriores, o tiene muchas lesiones en la resonancia al comienzo de la enfermedad, es un paciente altamente activo. El gran conflicto, la gran dificultad tiene que ver con que ese punto de corte, cuántas lesiones en la resonancia tiene que tener, con recaídas puede estar un poco más claro, pero a veces no nos encontramos con el paciente después de 2 o 3 recaídas, sino que lo vemos en una recaída, le vemos una carga lesional en la resonancia, y ahí está ese desafío del punto de corte para decir es un paciente altamente activo, que no lo tenemos. No lo tenemos desde esta definición tan específica que se pueda generar, sí lo tenemos desde la práctica. En la práctica, sin dudas, aplicamos un determinado aspecto relacionado con la evidencia, relacionado con la experiencia, y vemos a aquellos pacientes que tienen 3 o 4 lesiones en la resonancia al momento del diagnóstico, si muchas de esas lesiones realzan, si topográficamente tocan el tronco, la médula, ni hablar si tienen 2 o más recaídas, son pacientes altamente activos, entendiendo quizás el concepto más importante del altamente activo, que es que son pacientes en los cuales tenemos que actuar rápido. Son pacientes que tienen una ventana de tratamiento que puede llegar a ser muy corta, y si no la aprovechamos pueden empezar a acumular esta discapacidad, este fenómeno progresivo, compartimentalizar, como bien lo mencionaba Liliana, y en los cuales si no utilizamos los tratamientos tempranos y los tratamientos más eficaces que tengamos, lo más probable es que nada funcione y sigan progresando, y por más que usamos lo que tengamos, aquellas bombas monoclonales no van a modificar la historia de esos pacientes. De ahí el pensarlos de una manera individualizada, aquellos pacientes más activos desde las recaídas, desde las resonancias al comienzo de la enfermedad, y rápidamente utilizar estas terapias que son las que hoy planteamos como las terapias de alta eficacia, entendiendo que tienen una eficacia alta, pero sobre todo también tienen un mecanismo de acción rápido, empiezan a actuar rápido y entonces nos permiten aprovechar esa ventana terapéutica de los pacientes, estos pacientes que pueden llegar a ser muy cortas. Con respecto a qué datos contamos de estas terapias de alta eficacia a mediano y largo plazo, cladribina es por ahí es uno de los medicamentos más nuevos de estas terapias de alta eficacia. Si bien se empezó a estudiar hace bastante, lo que tuvo fue esa interrupción del desarrollo de la investigación y después el retomarlo, que lo que hizo fue más que nada proveernos datos a 10, 12 años de los pacientes, pero de pocos pacientes. Entonces hoy un poco contamos con esos datos a mediano y largo plazo, pero de una cantidad reducida de pacientes. Y quizás lo más nuevo, o estos datos de efectividad a mediano y largo plazo más importantes en los últimos tiempos, pasan por entender que empieza a actuar rápido. Cladribina hoy, por los datos de resonancia, nos dice que entre el mes 1 y el mes 6 de haber comenzado el primer curso de tratamiento, ya tiene modificaciones de la resonancia con respecto a la etapa preuso de cladribina. O sea que esta duda que nos generaba de en qué momento, si lo tenemos que esperar 24 meses para empezar a ver la separación de curvas, a los 6 meses, dentro de los primeros 6 meses, ya empieza a haber esta modificación y empezamos a tener un efecto de cladribina rápido, que es uno de los puntos que más nos interesa. Por otro lado, los datos a mediano y largo plazo
Este es el estudio más importante, que es el estudio Classic, que es una extensión de Clarity, en donde lo que hoy nos provee son datos de pacientes que llegan a, en promedio, 10 años de seguimiento, con un rango que va de 8 a 14 años, y que nos dice que esos pacientes, que son 140 pacientes que llegan a 10 años en promedio de seguimiento, el 94% de esos pacientes no alcanzaron el outcome de la silla de ruedas. El 83% no alcanzaron el outcome del EDSS-6, y en casi el 70% de los pacientes no se utilizaron otros tratamientos después de 10 años. O sea, recibieron los 2 cursos de tratamiento de cladribina y después no se utilizó otro tratamiento. Sin duda que estos datos nos interesan, ver que los pacientes usen esos 2 cursos, después de esos 2 cursos no progresen la enfermedad, no acumulen discapacidad. Hoy el gran cuestionamiento tiene que ver con el N. Son muy pocos estos pacientes, pero bueno, los registros en ongoing nos van a dar más información respecto a esta efectividad a mediano y largo plazo de cladribina. Con respecto a seguridad, hoy los datos de seguridad de cladribina más robustos, porque acá ya se incorpora no solamente Clarity, la extensión de Clarity, sino que están los otros ensayos clínicos con cladribina, Onward, el registro Premier, el ensayo clínico Add-on de cladribina y Revif, nos da datos de bastantes pacientes, son casi 10.000 pacientes años en seguimiento, que hoy hay pacientes que llegan a 10 años de seguimiento, en donde el perfil de seguridad es muy parecido al del ensayo clínico. No hay un incremento en la incidencia de neoplasias, las infecciones, no ha habido infecciones oportunistas, lo que se ve es la linfopenia, pero esa linfopenia no se ha asociado con un incremento de la incidencia de infecciones, y lo único que se ha visto es poco más de infecciones por herpes respecto al grupo de pacientes que no recibieron cladribina, pero no son herpes zóster diseminados ni formas severas de la infección. Por eso es que el perfil de seguridad a mediano y largo plazo de cladribina en muchos más pacientes de los que vemos para efectividad es un perfil bastante controlado. Con respecto a natalizumab, natalizumab sí es más robusto el dato que tiene de efectividad a mediano y largo plazo, sobre todo lo que provienen de los grandes estudios observacionales como TOP, y después las cortes que ya llevan en promedio 10 años de seguimiento, pero hay pacientes que tienen entre 15 y 17 años de seguimiento, en donde nos muestran pacientes que llegan a 7 años y la probabilidad de no tener evidencia de actividad en la enfermedad es muy alta. Casi el 50% de los pacientes en esta corte italiana a 7 años no volvió a tener actividad en la enfermedad. Y un poco es lo que vemos en el consultorio. Natalizumab es un medicamento que cuando lo ponemos temprano en el paciente que predomina el componente inflamatorio, vemos que controla muy bien la enfermedad a la medida que se lo siga usando. Acá lo que se ve es cómo se reduce la tasa anualizada de recaídas independientemente del tiempo de evolución de la enfermedad. En aquellos pacientes que recién comenzaron con la enfermedad, aquellos pacientes que tienen entre 1 y 5 años de evolución de la enfermedad, aquellos pacientes que tienen más de 5 años de evolución de la enfermedad. O sea que es muy efectivo independientemente de cuánto tiempo tenga de evolución de la enfermedad, pero es mucho más efectivo en estabilizar y mejorar el EDSS mientras más temprano se coloca. La probabilidad de reducir el EDSS es mucho mayor en los pacientes que utilizan natalizumab desde el comienzo de la enfermedad que aquellos pacientes que ya llevan tiempo evolucionando. Y también es lo que vemos en el consultorio. No es lo mismo el paciente que comienza o que lo individualizamos y que frenamos la progresión del EDSS que el paciente que viene ya progresando, en el cual ponemos un anticuerpo monoclonal, en donde seguimos viendo algo de progresión, más allá de que sea diferencial la progresión. Algo importante para natalizumab es la individualización del riesgo, no solamente individualizar la efectividad y en qué pacientes va a funcionar bien, sino que con natalizumab el gran cambio se produjo en individualizar cuáles son los pacientes de riesgo para el MP. El riesgo de natalizumab es el MP, pura y exclusivamente, y hoy entendemos que aquellos pacientes JC positivos con un índice que va por encima del 1.5 y sobre todo después de los 2 años, son los pacientes en los cuales más riesgo tenemos de desarrollar una LMP. Los pacientes que no tienen esas características, el riesgo es muy bajo. O sea que esto es importante entenderlo, sobre todo para esto, ¿no? Para estratificar cómo vamos a hacer el seguimiento de los pacientes. Aquellos pacientes JC negativos o índice bajo, el riesgo de desarrollarlo es muy bajo y por eso es que lo mantenemos. Si fue efectivo en controlar la enfermedad, no hay riesgo prácticamente y lo sostenemos mucho tiempo, el tiempo que sea necesario.
mientras que aquellos pacientes que sí tienen un JC positivo, índice alto por encima de 1.5, sostenerlo por ahí es una decisión muy personalizada. Depende de si no se puede acceder a otra cosa, si uno va a tener el monitoreo muy de cerca. Si no tenemos esto, quizás no tenga sentido, teniendo alternativas, correr el riesgo, pero en aquellos pacientes en los cuales no tenemos otras alternativas y la enfermedad se controló, se sigue sosteniendo. De todos modos, hoy hay alternativas y quizás uno acá saldría de natalizumab, pero bueno, depende paciente por paciente. Para el emtuzumab, los datos de efectividad a mediano y largo plazo también empiezan a ser importantes. Esto, por un lado, es porque ya tiene bastante tiempo de uso, y más allá del uso son los pacientes que entraron a los ensayos clínicos que empiezan a tener entre 10 y 12 años de seguimiento. Estos son los datos de CEREMES 1 y CEREMES 2, los pacientes que tenían highly active, aquellos pacientes que tenían 2 o más recaídas en el año previo, o que tenían una alta carga lesional en la resonancia, en el seguimiento a 6 años, el control, la tasa anualizada de recaídas es muy baja. Y también es un poco lo que vemos con alemtuzumab. El paciente muy inflamado al comienzo de la enfermedad que recibe natalizumab es el paciente que vemos después de 6, 7, 10 años y no se volvió a activar. O sea que esto es importante, la respuesta sobre todo en estos highly active. Lo mismo para el riesgo de progresar el EDSS. En aquellos pacientes en los cuales highly active se usa, estos son los de CEREMES 1 y CEREMES 2, la probabilidad de estar libres de progresión del EDSS a 6 años supera el 50%, es del 60% en ambos estudios. O sea que si lo usamos temprano, en aquellos pacientes highly active, la probabilidad de tener una respuesta favorable desde recaídas y progresión del EDSS es muy alto. Estos son los datos de extensión de CEREMES 1 y CEREMES 2, en este caso llegando a 8 años de seguimiento, en donde lo que se ve es justamente esto, una tasa anualizada muy baja a 8 años de seguimiento, en donde la probabilidad de estar libres de actividad de la enfermedad, tanto de CEREMES 1 y CEREMES 2, a 8 años de seguimiento es casi del 50%, en aquellos pacientes que utilizaron alemtuzumab. Esto un poco viene a contraponer los datos que teníamos hace un par de años, de que llegando a 7 años la probabilidad de no tener evidencia de actividad de la enfermedad era menor al 10%, solo 7% de los pacientes dejaban de tener actividad de la enfermedad. Pero hoy, como individualizamos y empezamos a hacer estos análisis de individualización, entendemos que esos porcentajes son más altos. Los medicamentos highly active en pacientes de alta eficacia, en pacientes highly active, funcionan y nos dan mucho más probabilidad de verlos a los pacientes, en este caso de verlos a 8 o 10 años sin que vuelvan a tener actividad. Esto porque todavía no tenemos los datos a 15, 20 años. En definitiva, lo que queremos es que el paciente deje de tener actividad durante toda la historia de su enfermedad. Estos son los datos para el emtuzumab de pérdida de volumen cerebral. Fíjense que la tasa de atrofia anualizada, la pérdida de volumen por año, con alemtuzumab llegando a 8 años, es menor a 0.2% por año. Estamos hablando de que un individuo sin enfermedad, sin esclerosis múltiple, atrofia un 0.3% por año. En este caso estamos viendo una reducción del volumen de cerebro como la que veríamos en una persona sin esclerosis múltiple. Lo más importante es del lado de seguridad. Hoy también hemos individualizado más al emtuzumab, pasa por los fenómenos autoinmunes. Y dentro de fenómenos autoinmunes son las tiroiditis y la púrpura trombocitopénica idiopática. Para eso es que hacemos los análisis mensuales y se deben seguir haciendo. Había hace un par de años esta indicación de hacerlos hasta 4 o 5 años. Hoy la recomendación es sostenerlo porque el riesgo está. Y es una de las cosas que más vamos controlando. Pero si bien tenemos esto del monitoreo mensual, por otro lado tenemos el gran beneficio de la eficacia y la efectividad, la muy alta eficacia y efectividad a mediano y largo plazo de alemtuzumab. Y ocrelizumab, como terapia de alta eficacia para pacientes highly active, si bien tienen menos tiempo de seguimiento que alemtuzumab y natalizumab, ya tenemos pacientes que llegan a 5 o 7 años donde nos muestran esta eficacia y efectividad, y una de las cosas importantes que mostró ocrelizumab en los últimos 2 años tiene que ver el control de la progresión independiente de las recaídas. No solamente ocrelizumab ha demostrado ser eficaz en reducir las recaídas y lesiones en la resonancia, sino que tendría un impacto sobre esta progresión que es independiente de las recaídas y las lesiones focales en la resonancia, y que tendrían
un rol muy importante en la acumulación de discapacidad del paciente. Los datos por ahí que hoy tenemos, en este caso a 5 años de la extensión de Opera 1 y Opera 2, pasan por acá, ¿no? Aquellos pacientes que utilizaron ocrelizumab tuvieron un menor riesgo de acumular discapacidad que los pacientes que utilizaron interferón a altas dosis. Pero cuando se los sigue, todos los pacientes acá pasaron a recibir ocrelizumab, fíjese que las curvas no se vuelven a unir. O sea que hay un impacto de reducir el riesgo de acumular discapacidad y que se gana tiempo. En la medida que se lo utiliza más temprano, ocrelizumab tuvo este efecto beneficioso de evitar la progresión diferencialmente con aquellos pacientes que utilizaron interferón, que si bien empiezan a reducir el riesgo, nunca llegan a igualar al riesgo que tenían los pacientes que recibieron ocrelizumab desde el comienzo. Lo mismo en este caso para alcanzar el EDSS-6, el riesgo de alcanzar un EDSS-6 en los pacientes que entraron al trial de ocrelizumab es muy bajo, es menor al 10%. Los pacientes que usaron ocrelizumab de entrada es del 5%, los pacientes que utilizaron interferón y después ocrelizumab es del 8%. O sea que es muy bajo, nunca se alcanzan las curvas, y esto es lo importante de individualizar y tratar temprano a los pacientes, pero hoy contamos con estos datos a mediano y largo plazo, en este caso 6 años y medio para ocrelizumab, que nos muestra que el efecto se sostiene en estos outcomes duros de no progresión de la discapacidad. Y esto es ocrelizumab en primarias progresivas. Los datos de Oratorio, donde muestran un menor riesgo de alcanzar el milestone de la silla de ruedas en los pacientes que recibieron ocrelizumab versus quienes no lo recibieron, y no solamente este menor riesgo, sino que el tiempo en utilizar la silla de ruedas fue de 7 años posteriores en aquellos pacientes que utilizaron ocrelizumab. O sea que hay menos riesgo de alcanzar el milestone de la silla de ruedas, y quienes lo alcanzaron 7 años después que aquellos pacientes que no utilizaron ocrelizumab. Esto es importante, entender el qué esperamos, cuál es la expectativa para terapias en formas progresivas, en donde buscamos retrasar milestone, y en este caso empezamos a ver este retraso importante de ocrelizumab en formas primarias progresivas. El riesgo para ocre hoy es bastante parecido en el mediano y largo plazo y en vida real al riesgo que conocíamos de los ensayos clínicos. Un incremento en la incidencia de infecciones, sobre todo respiratorias, pero no son infecciones severas ni exponen a los pacientes a un manejo diferencial al que hacíamos en el ensayo clínico. Por eso, de vuelta, sin dudas insistimos con tener más datos, más seguimiento, pero no es que lo salió a la vida real, a pacientes más reales, y el perfil de seguridad cambió drásticamente. Es más o menos el que conocíamos, de ahí que sostiene la eficacia y la efectividad en el mediano y largo plazo en la vida real, no solamente en los pacientes de ensayo clínico. Un poco el mensaje por ahí más importante es, para estos medicamentos de alta efectividad, en pacientes highly active, empezamos a contar con datos a mediano y largo plazo que empiezan a ser cada vez más robustos, que nos muestran un efecto de esta individualización. Muchas veces planteamos si individualizar funciona o no. Estos datos empiezan a mostrar que individualizar sí funciona. El paciente más activo que recibe estas terapias, cuando los vemos a 5, 10 años, en algunos casos a 14 años, tienen unas curvas diferenciales, en algunos casos no volvieron a tener actividad, cosa que antes no veíamos. O sea, que funcionan, empiezan a mostrarnos la diferencia de curvas, necesitamos tener más poder en esta diferenciación, pero hoy con los datos que tenemos nos ayudan sobre todo a apoyar estas decisiones de individualizar y tratar de una manera diferencial a los pacientes más activos. Gracias, Juan. Los datos son tranquilizadores. Emanuel, Valeria o demás participantes, ¿tienen comentarios, preguntas o seguimos adelante? No, yo seguiría escuchando toda la evidencia de Juan. Sigo en la misma línea, ¿no? de pensar esto de que me deja tranquilo siempre que escucho la evidencia del mundo real, de la vida real. El acceso a la medicación también a veces es una limitante, aunque en ese sentido, por fortuna, creo que en nuestro país también tenemos una facilidad en ese sentido.
tanto en los pacientes que tienen cobertura de obra social, de prepaga, incluso en los que no lo tienen. A veces contamos incluso con el sistema de salud público que de alguna manera u otra logra el acceso para el paciente. Aunque escape un poco a lo de eficacia y seguridad, digo, lo de acceso es algo que a mí siempre me hace trabajar, y creo que a todos nos hace trabajar un poquito, ¿no? Que el paciente reciba su medicación. Creo que estos datos son muy importantes también para los equipos de accesos de los pagadores, de los financiadores, porque si bien nosotros en nuestra práctica un poco este cuestionamiento si individualizar o no tiene sentido, veíamos que sí tenía sentido. El planteo que siempre hacían las aseguradoras o los pagadores es el tema del costo, pero estos datos empiezan a llenar estas dudas que generaba él, si tiene sentido pagar en demasía o diferencialmente al paciente al comienzo de la enfermedad más activo por terapias más eficaces pero mucho más costosas para ellos, y cuando empezamos a ver que estos pacientes que reciben las terapias al comienzo de la enfermedad porque están más activos, los vemos a 7, 10 años, que no volvieron a recibir terapias, que no volvieron a activarse, que no tienen una progresión de la enfermedad, sin duda se empiezan también a dar esa pata, no solo del beneficio para el paciente, sino un beneficio para el asegurador, para el sistema de salud, que no tiene que volver a utilizar tratamientos, que no empiece a incurrir en todos los gastos asociados por la progresión de la enfermedad, y eso empieza a ayudar las decisiones y complementarlas, no a trabarlas, a decir, mirá, no, esto es mucho más costoso, sin dudas que lo sigue haciendo, pero cuando se empiezan a ver esos datos, que el beneficio se ve, empieza a liberar más la utilización de medicamentos. Sí, no obstante, yo creo que falta mucha educación sobre los financiadores de salud. Los financiadores. Porque, los auditores. Sí, Exacto. yo también coincido con Emanuel, nos pasa lo mismo acá en Formosa, no solamente el acceso a la medicación, sino poder sostener durante el tratamiento, que lo reciban en tiempo, y poder sostener ese tratamiento. Y bueno, sí, también coincido que como dice Juan, esta evidencia es algo que nos puede ayudar mucho a la hora de convencer, porque esa es la palabra, tenemos que convencer a los que pagan la medicación de que vale la pena empezar con... Tal cual, sí. Exacto. Y mucho cuidado, yo acá recordaría que tener cuidado en el caso de fingolimod con las suspensiones de los tratamientos no queridas, o mejor dicho, provocadas por los seguros, muchas veces pasa y hemos visto muchísimos casos de rebote. Por eso, cuidado con los pacientes que estén bajo fingolimod, que no les falte medicamento, porque más allá de tener que volver al tema de la primera dosis y qué sé yo, si pasa una semana o 10 días, está el problema del rebote, si un paciente está más de un mes sin el medicamento, ¿no? Y eso sí que lo hemos visto. Y la otra cosa, bueno, obviamente con natalizumab es el mismo problema, ¿no? Por eso, ojo con estos medicamentos, que no es lo mismo que lo que sucedía con interferones o acetato de glatiramer, donde los pacientes habitualmente recibían un 10 a un 20% menos de la medicación por año necesaria. Acá los financiadores no pueden tomarse o hacer ese chiste, digamos. Bien, yo lo que haría es seguir, Juan, escuchándote con los datos de vida real de nuestro país, porque estamos un poquito cortos de tiempo. Así Perfecto. Que si las dudas que tengamos en relación a esta última charla, bueno, las tendremos al final. Perfecto. Dale, Juan. Bueno, esto, así como veníamos hablando de los datos a mediano o largo plazo, gran parte de esos datos vienen de las extensiones de los ensayos clínicos, pero en su mayoría van a provenir de estos datos de vida real de cortes, registros, y esto tiene que ver hacia dónde están apuntados las investigaciones en el Registro Argentino de Esclerosis Múltiple. Relevarem es el Registro Argentino de Esclerosis Múltiple, es un sistema con toda la metodología de registro. Si bien uno inmediatamente cae en un sistema de recolección de datos,
tiene un plan observacional, tiene políticas de trabajo, tiene un objetivo que es el de describir la enfermedad, de entender mejor la distribución y la frecuencia de la enfermedad en Argentina, tener los datos de seguridad, estos datos de seguridad de los pacientes en tratamientos como objetivos secundarios y el acceso al sistema, y terciariamente tener los datos de efectividad, esto es de poder comparar cuán efectivo es un tratamiento contra otro en distintas subpoblaciones, en distintas formas de la enfermedad, que por ahí no podamos haberlos obtenido desde los ensayos clínicos. El sistema de recolección de datos es una de las partes del registro, es un sistema online. Muchos de ustedes están familiarizados con el sistema de recolección de datos, en donde tiene una interfaz personalizada para cada profesional médico, pero a la hora de compartir entran a una plataforma global que están anonimizadas. Por eso es que sigue los principios de seguridad que hoy se le piden a los distintos registros en el mundo. Esta es un poco la constitución: un equipo administrativo, un equipo científico, el comité metodológico, los programadores, la parte regulatoria que va viendo que cada uno de los lugares que va participando del registro cumplan esta parte regulatoria, y por supuesto los profesionales, que son los más importantes. Esto es la penúltima actualización. Recientemente salió la última actualización, donde hoy hay más de 3.600 pacientes, prácticamente todas las provincias de Argentina representadas de una u otra forma, formando parte del registro, y esto por ahí es lo que más nos interesa, que tiene que ver con los datos en los cuales va contribuyendo el registro para entender mejor lo que recién mencionábamos: la distribución, la frecuencia, aspectos epidemiológicos de la enfermedad en Argentina. Simplemente algunos datos: hoy el registro tiene casi 30 proyectos de investigación en curso subidos. De esos 30 proyectos de investigación se han hecho múltiples comunicaciones en ECTRIMS el año pasado, este año muchos papers, hay casi 10 papers publicados, donde nos permite entender parte de la distribución de las bandas oligoclonales, el trabajo que llevó adelante el grupo de Fleni, datos relacionados con espectro NMO y la patología anti-MOG, que también es otra de las patologías que hoy se están incorporando al registro, datos del uso de los tratamientos en Argentina durante los últimos 10, 15 años y cómo fuimos cambiando nuestro proceso de pensamiento de los pacientes y el proceso de individualización, los datos demográficos de fenotipos, en este caso de las formas secundarias progresivas. O sea, todo lo que tiene que ver con entender la enfermedad en nuestro medio, y que nos permita tomar decisiones, no solamente a nosotros desde la parte médica, sino que también apoye nuestras decisiones desde el lado de los financiadores, pidiendo estos datos. Muchas veces los financiadores salen a pedir el comportamiento de la enfermedad en Argentina, en nuestro medio, para poder soportar esta toma de decisiones. Este es un ejemplo de un estudio que está corriendo adentro del LEBRAN, que tiene que ver con evaluar la efectividad y la seguridad, en este caso de cladribina, pero así como está cladribina hay otros tratamientos de alta eficacia, donde sobre todo hoy tenemos en claro esto: los pacientes de alta eficacia en Argentina utilizando cladribina tienen una alta actividad previo al uso de cladribina y una reducción significativa de la tasa anualizada de recaídas durante el tiempo posterior, también de la actividad en la resonancia, simplemente a modo de ejemplo, porque así como tenemos cladribina, también hay evaluaciones en natalizumab, en dimetilfumarato y otras intervenciones más allá de los datos del perfil clínico demográfico. Hoy el registro forma parte de la MS Data Alliance, esta organización que busca nuclear los distintos registros nacionales en el mundo para que puedan contribuir de una forma centralizada, es decir, distintos países proveyendo datos centrales y que después se puedan juntar todos esos datos de los distintos países en un único registro que nos permita entender la enfermedad de una forma más global. Hoy Relevaren, tiene esto de buscar proveer datos locales respecto a la distribución de la enfermedad, a la epidemiología de la enfermedad, a la seguridad, al acceso y a la efectividad de los tratamientos, que empiecen a llenar estos gaps de información, sobre todo desde algo que planteábamos hace un rato. ¿Tiene sentido utilizar estos medicamentos en determinadas poblaciones que llegan a cierta edad y con nuestro ambiente epidemiológico el riesgo de infecciones sobrepasa
la efectividad que vamos a conseguir o relevar en busca de eso a punto de partida del trabajo colaborativo que se está haciendo en Argentina, del cual, bueno, muchos acá, Emanuel, Vale, forman parte y buscamos que por supuesto se sigan sumando más y más profesionales y colaboradores para entender mejor y hacer más grande el proyecto. Gracias, Juan. Gracias, Juan. No. Si no hay, yo creo que probablemente no haya muchas preguntas respecto a esto que nos mostró Juan, y tal vez convendría, si les parece, Valeria y Emanuel, escucharla a Liliana, que ese sí va a ser un tema que probablemente tengamos mucho más preguntas o discusión. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, señor, de acuerdo. Continuamos. Pero bueno, Bueno, lo importante es destacar, ¿no?, la cantidad de datos que a partir del registro se dieron a conocer en todos lados, porque y hay que reconocerlo, datos sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular siempre hubo muy pocos, y es a partir de la creación de este registro que empezamos a mostrar nuestras frecuencias de fenotipos, nuestra frecuencia de NMO, qué pasa con AQP4 positivos o negativos en la clínica, en las imágenes. Entonces es impresionante el valor que tiene este registro para mostrar a Argentina al mundo, específicamente en esclerosis múltiple, ¿no? No sé, es algo que a mí me fascina. Sí. Bueno, Lili, sí. Dejo de hablar y... No, vamos a la tuya, porque bueno. todos tenemos muchos más dudas, preguntas, problemas con este maldito virus y vacuna, etcétera. Sí, igualmente, sí, estoy lista. Igualmente a mí me parece que ahora que ya ha pasado más de un año de que apareció la infección por COVID, hemos aprendido un montón de cosas. Muchas de las dudas que teníamos antes se fueron disipando. Y una cosa muy interesante es la cantidad de evidencia que en muy poco tiempo se generó al respecto. Porque allá por marzo, por lo menos en Argentina, ¿no?, del 2020, en donde se inicia esta pandemia, teníamos un montón de dudas acerca de cómo podía impactar la enfermedad en personas con esclerosis múltiple y si eventualmente los medicamentos podían aumentar el riesgo de que se infectaran y a su vez si se infectaban tuvieran una peor evolución. Y después también teníamos nuestras inquietudes acerca de si en el momento en que aparecieran las vacunas contra COVID, estas podrían ser administradas a estas personas con esclerosis múltiple. Y entonces ahora vamos a contestar. Perdón, porque me estás compartiendo, pero no la presentación. No sé si por ahí vos estás viendo la presentación. Yo estaba viendo mi presentación. Ustedes están viendo otra cosa. Ahí está. Tenés 47 ventanas abiertas también. Sí. Sí. Estamos viendo el review de Sipo. Bueno, ok. ¿Y ahora qué están viendo? Ahora nada, una congelada. Bueno, momento. Y no sé dónde la tengo esta presentación. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí, listo. Bueno, estaba haciendo una revisión de Siponimod, entre otras cosas, con todas esas ventanas. Entonces, toda la introducción y lo que vamos ahora es tratar de contestar estas preguntas. El impacto de la infección, si tenemos que suspender los tratamientos, si los tratamientos afectan la efectividad de la vacuna y si pueden vacunarse los pacientes. Con respecto a la primera pregunta acerca de cómo puede impactar la infección en los pacientes, este fue el primer registro que se da a comunicar, que en su momento, cuando aparece allá por junio
del año pasado tenía pocos pacientes, ahora con casi 800 pacientes, lo que se vio es que la mayor parte o muy pocos pacientes fueron hospitalizados o requirieron una internación en terapia intensiva, y lo que vieron los italianos es que casi un 2% de los pacientes habían fallecido, pero de estos la mayor parte estaba en fenotipos progresivos de la enfermedad, y había algunos incluso que por estas enfermedades avanzadas no estaban recibiendo tratamiento. Entonces ellos concluyen, y esto después se replica en otras series francesas o americanas, que no hay un incremento en el riesgo de contraer infección por COVID en pacientes con esclerosis múltiple, y lo que ellos plantean es que este aumento en la tasa de mortalidad que vieron, que casi llegaba a un 2%, era debido a un exceso de casos de formas progresivas de esclerosis múltiple, que eso ya nos queda claro que es un factor de riesgo. Edad, fenotipos progresivos, altos niveles de discapacidad, y ellos también revisando dentro de estos pacientes, aquellos que estaban recibiendo, ellos tenían muchos pacientes con dimetilfumarato, y lo compararon qué ocurría con los fármacos entre sí, y lo que vieron es que aquellos que estaban recibiendo anti-CD20 como ocrelizumab o rituximab, por ejemplo, tenían casi 3 veces más riesgo de tener una infección seria por COVID, pero sin embargo esto no quería decir o no se traducía en un mayor aumento en la tasa de mortalidad. Podían tener infecciones más severas, pero eso no se asociaba a un aumento de la mortalidad. Y vuelven a repetir lo que ya sabemos: más viejos, formas progresivas, alta discapacidad, asociado obviamente a estas dos condiciones, más riesgo de tener infección severa por el virus del COVID-19. Tenemos datos también de Latinoamérica. Recién Juan estaba diciendo que Relevarem está incluido dentro, y específicamente Relacoem, que es el registro latinoamericano de COVID-19 y esclerosis múltiple, dentro de EMES Data Alliance, en donde compartimos nuestros resultados con el resto del mundo, pero también podemos mirar nosotros qué es lo que pasa. Y hace muy poquito se publicó este trabajo, en donde hasta el momento de la publicación había un total de 145 pacientes que fueron comunicados que tenían esclerosis múltiple, y después vamos a ver que hay unos muy poquitos con espectro de neuromielitis óptica y que habían contraído infección por COVID. Dentro de los tratamientos que se estaban utilizando, los más utilizados dentro de los inyectables subcutáneos era interferón, dentro de los orales con un 23% fingolimod, dentro de los monoclonales ocrelizumab, y después teníamos un 9% con otro anti-CD20 como rituximab. Solamente un 9% de esta población no estaba recibiendo ningún tipo de tratamiento. Presentándolos así, Argentina es el que más cantidad de casos ha incluido dentro de este registro. Lo que se vio, y acá estamos viendo a toda la población, y después acá separada entre espectro de neuromielitis óptica y esclerosis múltiple, es que hubo solamente 5 fallecidos, y que esos 5 fallecidos todos pertenecían al grupo de espectro de neuromielitis óptica, que era un total de 16 pacientes, y había 129 con esclerosis múltiple. Y los factores que se asociaban a un mayor riesgo de infección severa, de hospitalización y eventualmente de fallecimiento, tanto en espectro de neuromielitis óptica cuanto en esclerosis múltiple, era la edad, más viejo, más riesgo, y la duración de la enfermedad también. O sea que o el comportamiento también, mirando específicamente población latinoamericana, es similar a lo que está reportado en el mundo. La otra pregunta es si los tratamientos pueden afectar
la efectividad de la vacuna. Estas son, o acá están representadas todas las vacunas que actualmente se pueden utilizar en distintas partes del mundo y que fundamentalmente son a virus inactivados. En Argentina tenemos Sinopharm, vectores virales. En Argentina tenemos Sputnik y Oxford AstraZeneca, y aquellas vacunas de ARN mensajero que ahora van a estar llegando a la Argentina. La pregunta es si bajo los tratamientos los pacientes pueden montar su respuesta inmunológica con interferones y acetato de glatiramar también. Lo que se vio, lo que se planteó en un primer momento, y después algunos estudios que se han ido publicando en estos tiempos lo están mostrando, es que aquellos pacientes que están recibiendo fármacos moduladores de fingosina 1-fosfato, y la mayor parte de la data es con fingolimod, porque el resto han sido aprobados muy recientemente, o con anti-CD20, probablemente puedan montar una menor respuesta inmune, aunque eso de ninguna manera significa que no puedan generar respuesta inmune. Y con respecto a los fármacos de reconstitución inmune, y hablamos de cladribine, por ejemplo, o de alemtuzumab, pueden generar, aunque tal vez un poco menor, y después vamos a ver algunos datos, una respuesta inmunológica adecuada. O sea, que el hecho de que estén recibiendo tratamientos no va a modificar significativamente la capacidad de esa respuesta inmune, aunque en algunos casos sea un poco menor de lo esperable. En cuanto a qué ocurre con algunos fármacos, este fue el primer trabajo que publica la doctora Achirón. Después hay varios más que han ido replicándolo. Entonces, lo que vieron es que respecto de pacientes no tratados, ¿qué ocurría? Pacientes tratados con cladribine, fingo y ocrelizumab. Y lo que vieron es que independientemente del conteo linfocitario, los pacientes tratados con cladribine montaban una respuesta inmune prácticamente igual a la de los pacientes no tratados, mientras que era menor respuesta inmune, y estamos hablando de humoral por lo menos, aquellos pacientes tratados con fingo y ocrelizumab, y post vacunación los niveles de IgG, y nuevamente estamos hablando de inmunidad humoral, eran menores en los pacientes que recibían ocrelizumab si los comparamos con cladribine. Pero indudablemente, como dicen este consenso de expertos, hay cosas que hoy en día sabemos, que la vacuna no va a empeorar la enfermedad, no va a provocar recaídas, y tampoco los tratamientos van a hacer que significativamente esta vacuna no sirva en pacientes con esclerosis múltiple. Las vacunas o los 3 modelos de vacunas, las que utilizan vectores, virus inactivados y ARN mensajero, que son las más nuevas, las más novedosas, se pueden utilizar en estos pacientes, y que por supuesto, más allá de que puedan tener una disminución en la respuesta o en la capacidad de montar una respuesta inmune a la vacuna, siempre algo va a ser mucho mejor que nada. Por lo tanto, tenemos que recomendar a nuestros pacientes que se vacunen. Y algunos datos de que se hayan vacunado, a ver qué pasa, sí. Y esta es la experiencia de Israel. En Israel se utiliza, y todos estos pacientes fueron vacunados con Pfizer, ARN mensajero. Ellos, para el momento de esta publicación, que fue en abril de este año, habían vacunado casi al 12% de la población de personas con esclerosis múltiple, y comentan qué les pasó a estos 555 que habían recibido la primera dosis y estos más de 400 que habían recibido la segunda dosis. Teníamos que no eran tanto, 1/3 de los pacientes no estaban tratados, el resto sí, con una gran variedad de medicamentos, y lo que ellos
reportan, y es su experiencia, es que la mayor parte de los efectos adversos lo vieron cuando le dieron la segunda dosis de la vacuna. ¿Y qué eran esos efectos adversos? Que tenían dolor en el sitio donde se aplicó la vacuna, que tenían fiebre o síntomas de flu-like y que podía empeorar la vacuna. No vieron que hubiera un incremento en la tasa de recaídas después de la vacunación comparándola con como venía siendo el comportamiento, y lo que sí resaltan es que hay que avisarle a los pacientes que como eventualmente pueden tener fiebre, esa fiebre puede empeorar síntomas previos y el paciente tiene que estar alerta para no confundir con que, y el médico también obviamente, con que eso puede ser una recaída de la enfermedad. En cuanto a los tiempos de vacunación, la Sociedad Neurológica publicó y actualizó hace no mucho estas indicaciones en cuanto a los tiempos, que sabemos que con interferón, con Copaxone, teridimetilfumarato y natalizumab no tenemos que hacer ningún cambio raro, tampoco con Fingo, eventualmente con Siponimod, pero eso todavía no lo tenemos acá. Con Cladribine y con Alemtuzumab siempre se sugería o que los vacunáramos antes de empezar el tratamiento o por lo menos esperar, y después le voy a contar alguna novedad, unas 12 semanas o 3 meses después de la última dosis, y lo mismo ocurría con el caso de Ocrelizumab. Pero a partir de unos estudios que se dieron a comunicar en el último American Academy, en la American Academy de este año se vio que en el caso de los pacientes tratados con Cladribine, esa recomendación de 12 semanas o 3 meses después de que se haya tomado el último comprimido, no la consideramos, ya que los pacientes, aún cursando la linfopenia que suele verse en los primeros meses, después que completó semana 1 y semana 2, de ninguna manera hacía que ese paciente no pudiera montar una respuesta inmunológica. O sea que en pacientes con Cladribine podríamos perfectamente no esperar esas 12 semanas y cuando le llegue el aviso que puede vacunarse, que lo haga. Y ahora con la combinación de vacunas, también decirle que se vacunen y que hagan las combinaciones, porque de hecho combinación, por lo menos por los datos que se tienen hasta ahora, parecen ser seguras, y ninguna de esas vacunas que estaríamos combinando generarían un riesgo adicional en personas con esclerosis múltiple, considerando cómo están formuladas o las plataformas que están utilizando. Entonces, no más riesgo de que contraigan COVID, y si lo contraen no va a ser más severo, un poco más de riesgo sí para aquellos que están recibiendo terapias anti-CD20, pero que eso no condiciona que se mueran más. Edades más avanzadas, más discapacitados, que son los fenotipos progresivos, y con comorbilidades, sí van a tener más riesgo de hacer infecciones severas y eventualmente morirse. ¿Pueden vacunarse los pacientes? Sí. En algunos casos todavía con Ocre y con Alemtuz respetamos lo de las 12 semanas, con Cladribine eso lo modificamos, ahora no necesitaríamos esperarlo a partir de estos nuevos datos. Por lo tanto, recomendación, se vacunan, ni bien los llaman para vacunarse, y combinan vacunas en estos momentos en donde no tenemos tantas, sobre todo para los que recibieron Sputnik. Nosotros, de toda la población que hemos vacunado, más allá sí de lo que siempre se dice, dolor en el brazo, un poquito de fiebre, un poquito de cansancio, en pacientes con esclerosis múltiple estoy hablando, no tuvimos complicaciones serias, y por el otro lado, en este momento está en curso un estudio en donde estamos evaluando la respuesta de tipo humoral que generan estos pacientes después de la vacuna. Todavía, bueno, no tenemos datos para contarles, pero es un estudio que está en curso. Muy bien.
Pero bueno, la cantidad de evidencia que se generó en tan pocos meses, yo creo que fue una cosa increíble, porque me da la impresión que en una forma relativamente rápida, muchas de las dudas acerca de qué hacer, y sobre todo con los tratamientos, ¿no? Pudieron ser evacuadas, y eso nos dio muchísima tranquilidad acerca de cómo manejarnos. Clarísimo, Liliana, muy interesante. Liliana, yo pongo en la mesa un tema que a mí me hace ruido en relación con esto y que escapa a los pacientes con esclerosis múltiple, no, que es el correlato entre los niveles de anticuerpos neutralizantes, ¿no? que podemos medir contra la proteína Spike del gobierno. Sí, muy bien. El correlato entre los niveles y el factor de protección que otorga y cuál es el nivel recomendado. Yo no he revisado mucho, que es por ahí un tema que escapa, digo, no solo a la neurología, sino que es más del ámbito de la inmunología y de los infectólogos, ¿no? Sí. Pero, porque a mí me pasa mucho con pacientes ancianos y con otras enfermedades neurológicas, ¿no? Que reciben la segunda dosis de su vacuna y tienen una producción pobre de anticuerpos. Y bueno, quisiera tener más información de eso también, para saber a futuro la toma de decisiones en relación a esto que ya se discute, que es la necesidad de una tercera dosis de vacuna, ¿no? Sí, y exactamente. En los pacientes ancianos es esperable tener esta menor capacidad de generar estos anticuerpos, ¿no? Y que fundamentalmente está relacionado con el tema de la edad. El tema, y que yo por lo menos lo desconozco, y tal vez deberíamos hablarlo con infectólogos, es cuáles serían los títulos que realmente se consideran como o protectores o como que vos has sabido montar una adecuada respuesta inmune, porque no conozco, por lo menos yo, ese valor de corte, y que a lo mejor eso hace decidir que no en todos, sino en algunos pacientes vos podrías recomendarle una tercera dosis. Por lo menos los infectólogos en el italiano, ellos en ninguno de los casos, ni en pacientes con esclerosis múltiple, ni en la población anciana, ni en la no anciana que completaron el plan de vacunación en el hospital, hacen determinaciones de anticuerpos, en ninguno de los casos. Pero no sé si vos, Juan, tenés data adicional. No, y también está el tema de que los valores serológicos hoy tienen esto de que hay ciertos aspectos de la inmunidad que no están siendo reflejadas. Más que nada, que hoy a través de estos datos serológicos estamos viendo la inmunidad humoral, y la inmunidad celular no está siendo evaluada con tanta profundidad. Y la inmunidad humoral es, en definitiva, quien va a generar gran parte de la respuesta de memoria a mediano y largo plazo. Entonces, hoy forman parte de estas investigaciones recolectar información, empezar a entender si generó la respuesta, si la respuesta es apropiada, pero creo que todavía ese punto es uno de los temas pendientes en la respuesta a vacuna, porque hay ciertos aspectos de la inmunidad que no está siendo evaluada. Y también está el otro tema, que es el del impacto clínico, el de que tener hoy valores bajos de anticuerpos neutralizantes o anticuerpos anti-spike, no asegura de que el paciente, no es un indicador de que el paciente va a estar más expuesto a nuevas infecciones, a formas más agresivas de la infección. Por eso es que todavía los datos estos serológicos hay que tomarlos, hay que considerarlos, pero no apresurarse a tomar decisiones, es decir, no desarrolló una respuesta humoral determinada, es un paciente que necesita un booster en una tercera dosis o tenemos que mirarlo de otra forma. Y esto es algo sobre lo cual también insisten mucho los infectólogos. De hecho, hoy los datos primarios de eficacia de las vacunas tienen que ver con los eventos clínicos. No tienen que ver con los datos de laboratorio. Los datos de laboratorio son proxies, son datos importantes, pero lo más importante es la respuesta clínica, y ahí es donde muchas de estas investigaciones están pidiendo. No solamente veamos la respuesta humoral, veamos la respuesta celular, que es tan importante para ver si el paciente está o no respondiendo, y por supuesto veamos la respuesta clínica. Si junto con el desarrollo de inmunidad humoral y celular, el paciente
tiene menos riesgo de infecciones y en el caso de que se infecte tiene menos riesgo de formas más agresivas, que en definitiva las aprobaciones a las vacunas pasan por esos outcomes más duros, clínicos. Seguro. Y el tema es que de hecho todas estas vacunas fueron hechas, bueno, para la variante más común de la infección por COVID, y también se sabe que cuantas más mutaciones vaya teniendo el virus, que eso es normal que ocurra en el ciclo de vida de los virus, probablemente la efectividad de estas vacunas no sea exactamente la misma, ¿no? Y que además, ¿qué pasa con todas las vacunas? Lo mismo pasa con la vacuna que nosotros recomendamos a los pacientes contra la influenza. Va a proteger contra un determinado grupo de virus, pero obviamente hay muchísimos más. Eso no impida que el paciente no pueda contraer su gripe en el verano, probablemente sea menos severa que si no hubiera recibido la vacuna, ¿no? Sí. Volviendo a la pregunta inicial de Manuel, concretamente nosotros no pedimos anticuerpos a nadie por el momento, porque no sabemos cuál es el valor de corte y no sabemos cuál es el rol de la inmunidad celular, la cual no podemos medir, mejor dicho, podemos medirla, Sí, pero se es un puede. problema logístico tremendo. Digamos, se hace en la Facultad de Medicina, donde estamos tratando de empezar o de complementar ese trabajo del que les habló Liliana, de que estamos viéndoles anticuerpos, pero desde un punto de vista puramente de la investigación. Así que lamentablemente no, tu pregunta no tiene, por lo menos desde nuestro lado, una respuesta. Lo que sí parecería, por lo menos es que la respuesta, porque de hecho hace muy poquito Giovannoni comunica también la experiencia que habían tenido en UK, es que la respuesta inmune, por lo menos humoral, porque ellos también investigaron la misma, también estaría disminuida en los pacientes que reciben ocrelizumab. O sea que parecería que probablemente los pacientes con ocre no es que no puedan montarla, pero sería menor a la que pueden generar pacientes con otros fármacos. Por supuesto que, bueno, recién empieza la historia de respuesta a las vacunas, o sea que eso es un capítulo muy interesante que se abre ahora también, ¿no? Sí, por eso la recomendación, yo creo importante a los pacientes tratados con ocre y con fingolimod es que no dejen de cuidarse a pesar de estar vacunados, ¿no? Digamos, recomendación general, pero bueno, que no se sienta Superman, digamos, ¿no? No, sí, uno tal vez como vos bien decís, haces más énfasis en estos pacientes, pero yo la recomendación siempre se la extiendo a los demás, que no es que porque tengan las 2 dosis, listo, ahora se acabó el problema, porque de hecho tienen riesgo de contraer infecciones por nueva variante, como es el caso de variante Delta, ¿no? Donde parecería que estas vacunas no serían tan efectivas, pero bueno. Sí. Y creo el mensaje por ahí para los médicos es el de tener mucho cuidado con esas recomendaciones de timing, de demorar, de prolongar o de esperar, porque pueden ser peligrosas para los pacientes. El de que los pacientes usen los tratamientos que vienen utilizando, que uno por ahí pensó si van a arrancar, y que arranque con los tratamientos y que las vacunas se vayan metiendo sobre los tratamientos. El de tener mucho cuidado con algunas recomendaciones, decir, bueno, esperemos o prolonguemos tiempos o evitemos comenzar los tratamientos hasta que estén vacunados, porque puede ser muy peligroso para el paciente. Sí, exacto, exacto. Porque de hecho si consideramos que en algunas vacunas el intervalo llega hasta 3 meses y después de los 3 meses uno tiene que esperar por lo menos 14 días para que empiecen a generar algo de respuesta, tal vez completaste la vacuna, pero el paciente perdió un tiempo impresionante. Impresionante. Es peligroso. Sí. Bien, estamos llegando al final y a tiempo, así que
Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, me gustaría despedirlos con todo cariño, agradecerles mucho a Emanuel, a Valeria y a todos y al resto de los participantes, a Guillermo de Lío que se ocupó también de la convocatoria, y mandarles un fuerte abrazo y esperamos verlos pronto por allá o por aquí, si ustedes vienen, cuando nos liberemos un poco de este problema horrible que estamos pasando. Pero bueno, es lo que tenemos, podernos ver por acá por la computadora por el momento. Así que yo les mando un fuerte abrazo a todos y bueno, será hasta la próxima. Espero que les haya sido útil algo de lo que contamos. A nosotros nos fue muy útil escucharlos, obviamente. Así que hasta muy pronto. Gracias, Edgardo. Gracias a todos. Gracias, Excelente chicos. la información. Muchas gracias. Emanuel. Muchas gracias, Emanuel, Vale. Emanuel, Valeria, gracias. Gracias, Valeria. Gracias, Emanuel. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron. Sí, tal cual. Un abrazo. Un gusto verlo. Hasta la Cuídense próxima. mucho. Gracias. A todos. Nos vemos. Chao. Nos Un abrazo. vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Hasta luego.